Muy buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas en la fe. Dios les bendiga nuevamente. Estamos estudiando la serie El Espíritu Santo. Hoy nos toca estudiar la tercera clase que habla acerca de la obra inicial del Espíritu Santo en el creyente. La siguiente clase vamos a estudiar la obra continua, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo sí hace algo en nosotros para cuando necesitamos empezar a creer, ¿verdad? Y de ahí nos va cambiando, nos va transformando. Y también hay una obra constante que siempre está haciendo en nosotros, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver la obra inicial del Espíritu Santo en el creyente. Hay una obra o trabajo inicial, así como un trabajo constante del Espíritu Santo en el creyente. El creyente, o sea, en el que cree en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el que cree en la palabra que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Desde luego que hay personas que creen, fíjense, hay personas que creen en el Antiguo Testamento, pero no creen en Cristo, ¿verdad? Entonces, pues el Espíritu Santo ahí no ha querido convencerlos o hacerles ver a estas personas que sobre todo aquellos judíos, ¿verdad? Que el día de hoy no creen en Jesús, saben muchísimo del Antiguo Testamento, saben muchísimo de la Biblia, de la primera parte de la Biblia, pero no creen en Jesús, ¿verdad? No lo reciben, no lo aceptan como el Hijo de Dios. Pero esa es una obra del Espíritu Santo que aquel que oye el Evangelio y lo cree, es porque el Espíritu Santo lo pudo convencer o se dejó convencer por el Espíritu Santo, por esta verdad que es la venida de Cristo a nacer en este mundo como un ser humano. La palabra de Dios nos dice que Él se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre, y Él vino a cumplir el plan de Dios. Pero eso nada más lo podemos entender cuando nosotros le damos la oportunidad al Espíritu Santo que en su palabra, en el Nuevo Testamento, nosotros podamos ver todo el plan de Dios y lo aceptemos porque es para nuestro bien, para nuestra salvación. Así que vamos a empezar con el primer punto, la obra inicial del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 16, versículos del 6 al, perdón, Juan 16 del 8 al 11. El Evangelio de Juan. Juan es el que explica más acerca de la obra del Espíritu Santo. Él se concentró más en explicar esto que Jesús enseñó a sus discípulos, porque ninguna otra parte de los evangelios, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, se habla tanto del Espíritu Santo como Juan, ¿verdad? Como Juan. Entonces Juan es el especialista en esta materia, ¿verdad? Entonces vamos a leer Juan capítulo 16, del 8 al 11. Y esto Jesús lo dijo la noche después que tomaron la cena, esa noche que lo iba a entregar Judas. Estaba en ese lapso, ¿verdad? Después de la cena se fueron al Monte de los Olivos y ahí estaban en la noche, ¿verdad? Y Jesús estaba con sus discípulos y es cuando él dijo todas estas palabras. Y Juan, pues es el que las escuchó directamente y cuando él hizo el evangelio, pues él las puso en este evangelio. Y dice el versículo 8, la semana pasada vimos que Jesús les dijo que iba a venir el Consolador. Vamos a ver desde el versículo 7, dice, pero les digo la verdad, dice Jesús, se lo está diciendo a sus discípulos, a los 12, bueno, a los 11 porque Judas no estaba ahí, ¿verdad? Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, dice, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y luego dice el 8, y cuando Él venga, hablando del Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo, dice, de su error, ¿verdad? Aquí dice de su error, en otra versión dice de su pecado. Y luego dice,
y cuando Él venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, ¿verdad? Y luego dice que es el pecado que el Espíritu Santo iba a venir a corregir o hacerle ver al mundo. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y luego dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Y luego dice, a la justicia y al juicio. O sea, de tres cosas que es lo que Jesús vino a hacer, ¿verdad? En cuanto al pecado, dice, va a hablar qué tipo de pecado es el que necesitaba o necesita el Espíritu Santo corregir en la mente de las personas. Dice, en cuanto, dice, al pecado, el verso 9, porque no creen en mí. O sea que el Espíritu Santo iba a corregir en la mente de las personas, iba a corregir el concepto, la idea de que Jesucristo, ¿verdad? De que Jesucristo es el Hijo de Dios y que cuando no se cree en él, en su descendencia, que él viene de Dios Padre y que lo que vino a hacer, pues es un error, ¿verdad? Y es un pecado de incredulidad. Ese es el pecado de incredulidad. Hay mucha gente que cree en Dios, como les decía, hay personas que creen que Dios existe, ¿verdad? Pero nunca han creído en Jesucristo, en lo que Él vino a hacer en la cruz, en la vida que Él vino a ofrecer por nosotros. Entonces, ese es el pecado de incredulidad. Y dice, cuando venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo, hablando del enemigo espiritual de Dios, ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado. Entonces, estamos viendo aquí, hermanos, de que la primera cosa que el Espíritu Santo iba a hacer en el que no creía, bueno, el que no cree, ¿verdad? Es convencerlo de la persona de Jesús, de su obra que él vino a hacer como hijo de Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que la primera obra inicial del Espíritu Santo es convencer al incrédulo de su pecado. O sea, no tanto de convencerlo de que el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores, ¿verdad? Somos pecadores. Y mucha gente no necesita ser convencida que es pecador, lo sabe. Sabe que es pecadora, sabe que no se porta bien delante de los ojos de Dios. La gente lo sabe, pero lo que necesita comprender es de que Jesucristo vino a este mundo, ¿verdad? Precisamente vino a este mundo para salvarnos del pecado en general, de todos los pecados que hacemos. Pero el pecado que nos salva, perdón, la creencia que nos salva o la fe que nos salva es la fe que nosotros vamos a poner en esa persona clave, especial, ¿verdad? Que Dios eligió para que sea nuestro Salvador, ¿verdad? Si no creemos en esa persona y en ese plan de salvación, pues, pues no hay salvación, ¿verdad? Porque el único que nos puede salvar es Jesús, ¿verdad? Porque es el Salvador de la humanidad. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente o del incrédulo, podríamos decir, es convencerlo de que quién es Jesucristo y a qué vino a este mundo, para qué nació, para qué murió, ¿verdad? Y ese es el pecado de la incredulidad que debe desaparecer al Espíritu Santo revelarle quién es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta de que Jesús murió por nosotros, que Jesús vivió por nosotros la vida perfecta y que Él fue a la cruz, ¿verdad? Y que gracias a lo que Él hizo, Dios ha hecho justicia. Ha hecho justicia porque el pecado debería ser castigado y fue castigado, pero no en nosotros, sino fue castigado en la persona de Jesús. Pero Dios hizo justicia
porque el pecado no quedó impune, o sea, se castigó, ¿verdad? Cuando un pecado no se castiga, no se hace justicia, pero cuando el pecado ya se castiga, se hace justicia. Y es lo que está queriendo decir Jesús, que Él vino a cumplir con la justicia de Dios, ¿verdad? Y luego dice de que también de juicio, porque el juicio ya ha sido realizado y el que ha sido condenado es el diablo, ¿verdad? O es el enemigo nuestro. Ya su fin ya ha sido declarado y solo es cuestión de tiempo su final definitivo. Así que esa es parte que es el evangelio, ¿verdad? Así que cuando el ser humano se da cuenta de esta realidad, de lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo, es cuando el Espíritu Santo nos abre el entendimiento espiritual y podemos creer en ese plan de salvación, en esa salvación que se nos ofrece en la persona de Jesucristo, del Hijo de Dios. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo hace en el pecador, en el ser humano que no cree en la salvación, pues Espíritu Santo se encarga de revelarnos eso, hacernos entender eso, para que nosotros podamos creer y podamos recibir esa bendición de la salvación. Así que el Espíritu Santo guía al oyente a que el oyente se dé cuenta de su estado de pecaminosidad, de que sin la salvación que ofrece Dios en su Hijo Jesucristo, pues no tiene esperanza. Entonces el Espíritu Santo se encarga de hacernos ver eso. Y entonces el Espíritu Santo nos lleva a través de esa iluminación, nos lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Por ejemplo, los apóstoles, cuando Pedro predicó el primer sermón allá en Jerusalén, Jesús les dijo, no se vayan, esperen que venga el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a dar poder para que ustedes puedan predicar. Y eso es lo que pasó. Ellos, dice que el día de celebraba la fiesta de Pentecostés, estaban ahí reunidos los apóstoles, vino el Espíritu Santo, dice que se le aparecieron como lenguas de fuego sobre su cabeza. Era como una señal visible, ¿verdad? De que el Espíritu Santo estaba presente. Y dice que empezaron a predicar y habían muchas personas ahí que venían de distintos pueblos, ¿verdad? Y hablaban distintos idiomas. Y dice que el Espíritu Santo hizo que los apóstoles hablaran en los idiomas que ellos entendían de los pueblos donde venían, y pudieron entender el evangelio, el plan de Dios. Entonces, si nosotros vemos los pasajes allá en Hechos, capítulo 2, después que escucharon el mensaje del evangelio, le dijeron a los apóstoles, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces el apóstol Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense, y para el perdón de sus pecados. Y ahí es cuando el Espíritu Santo, a través de la predicación del evangelio, el Espíritu Santo toca la mente, el corazón, abre el entendimiento espiritual, y la persona pues comienza a creer en ese plan de salvación y en ese amor de Dios y en la persona de Jesucristo, que es el Salvador de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces vemos que la obra inicial del Espíritu Santo es convencer al ser humano, de sacarlo de su incredulidad y que acepte las buenas noticias, el buen mensaje que es para él. El beneficiario va a ser él. Y eso es lo que pasa cuando nosotros escuchamos el evangelio, pues nos dimos cuenta de que estamos en un estado de pecado, de pecaminosidad, que no teníamos perfección y que necesitamos un Salvador. Y al entender eso, pues eso nos llevó al arrepentimiento, a un cambio de actitud. Ahora queremos acercarnos a Dios, queremos buscar esa bendición que Dios nos ofrece, y buscamos el bautismo, ¿verdad? Que es el símbolo que nos une a Jesús, que nos une con Cristo, ¿verdad? Su muerte y su resurrección. Entonces la obra inicial del Espíritu Santo es, primeramente, que el Espíritu Santo nos convence a través del Evangelio de que somos pecadores,
pero que al mismo tiempo hay una buena noticia de que Dios ha provisto un Salvador para nosotros, ¿verdad? Y que si lo recibimos vamos a tener el perdón de nuestros pecados, porque Él se encargó de pagar por nuestros pecados en la cruz. Así que esa es la obra inicial del Espíritu Santo. Y la pregunta pues, que nos pudiéramos hacer es ya personal, ¿verdad? ¿Recuerda usted cuando usted reconoció su estado de pecaminosidad o cuando usted reconoció que no era perfecto, ¿verdad? Y que vivía de una manera separada de Dios, sin creer en Dios? Y entonces usted recuerda cuando Dios le empezó a hablar a través de la palabra, usted la empezó a escuchar y usted empezó a reflexionar y empezó a darse cuenta de que necesitaba un Salvador y que si no lo recibía, pues usted se iba a quedar condenado, ¿verdad? Por no haber creído en ese regalo de amor de Dios, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es el que se encarga de eso, ¿verdad? De convencernos de nuestro estado pecaminoso, de convencernos del amor de Dios por nosotros, y lo cual nos lleva al arrepentimiento y al bautismo, ¿verdad? Que es la muestra de que hemos creído y aceptado las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Entonces yo creo que cada uno de nosotros nos recordamos, tal vez la experiencia pudo haber sido diferente en cada quien, cómo se dio, pero el resultado es el mismo, ¿verdad? Que aunque usted haya escuchado, tal vez muchas personas escuchan un sermón y Dios les abre su entendimiento y el Espíritu Santo los mueve al arrepentimiento. Otras personas, pues un proceso tal vez más largo, otros escuchan pero se van resistiendo, pero con el paso del tiempo sigue Dios hablándoles a su conciencia y el Espíritu Santo sigue trabajando con ellos hasta que finalmente pues se aceptan su estado de pecaminosidad y aceptan la buena nueva que Dios les ofrece, ¿verdad? El amor de Dios lo aceptan porque es por gracia que el Señor nos salva. El Señor no nos está cobrando nada, simplemente es una buena acción que nace de su corazón a través de su Hijo, ¿verdad? Que vino a pagar por nuestros pecados. Así que esa es la obra inicial del creyente, ¿verdad? Bueno, una de ellas, ¿verdad? Una de ellas. No sé si tienen alguna pregunta, si algunos de ustedes se recuerdan cómo es que, porque a veces uno piensa que es el predicador que convence a las personas, ¿verdad? Y en realidad no es el predicador, ¿verdad? Claro que Dios usa al predicador o puede usar aún hay personas que no han escuchado a un predicador. Hay una persona muy famosa que se llama Bill Gates, ¿verdad? Bill Gates yo creo que es el que inventó las computadoras, o no sé qué, no estoy exactamente seguro de qué es lo que él, es una persona muy famosa. Esta persona dice que él se sentía muy inteligente, ¿verdad? Por todo lo que pudo hacer a través de las computadoras. Y entonces un día estaba en una conferencia, llegó a un hotel y ahí encontró una Biblia, un Nuevo Testamento, y se puso a leerlo. Se puso a leerlo y él tenía que dar 2 o 3 conferencias y cuando iba a descansar a su cuarto seguía leyendo los evangelios. Hasta que finalmente él pensaba, ese Señor Jesucristo, dice que llaman, será tan grande, será tan más inteligente que yo, decía, que yo que inventé la computadora. Y cada vez que leía más se sentía compungido, ¿verdad? O sea, se sentía que había vivido una vida apartada de Dios. Y sin embargo, Dios le había dado tanta inteligencia para inventar la computadora, ¿verdad? O desarrollarla. Y finalmente, pues él dijo, pues se dio cuenta de que Dios hizo el universo y que él nunca en su inteligencia iba a poder superar a Dios, ¿verdad? Y ahí es cuando él empezó a ser convencido por la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y él reconoció que necesitaba un Salvador,
porque por muy inteligente que fuera, él mismo dijo, seré muy inteligente, pero mi inteligencia no me va a dar la vida eterna. Así que él reconoció que necesitaba un Salvador y que Dios ya se lo había provisto, ahí lo tenía a su disposición. Entonces, eso fue una obra del Espíritu Santo que trabajó en él. Y él no tuvo necesidad de escuchar a un predicador, pero leyó los evangelios, que es donde está narrado todo eso, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos convence a entender que hay un Dios, que Dios nos ama y que nos ha provisto un Salvador, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo el que nos lleva también al arrepentimiento, o sea, acercarnos a Dios. En vez de ir caminando lejos, alejándonos de Dios, el arrepentimiento quiere decir que damos la media vuelta y ahora vamos en dirección en busca de Dios, ¿verdad? Y ese es el mensaje, ¿verdad? Bueno, esa es la primera cosa que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? A los creyentes, o a los que antes no éramos creyentes, o teníamos dudas, oíamos de la palabra, pero no teníamos un convencimiento pleno. Así que el Espíritu Santo se encarga de trabajar en cada uno de los creyentes que quieren, ¿verdad? Porque tampoco es a la fuerza, ¿verdad? Él no nos obliga, Él nos convence. Así como el diablo convenció a Eva, ¿verdad? El Espíritu Santo nos convence así como así como el diablo convenció a Eva de que tomara el fruto del árbol equivocado, el Espíritu Santo nos convence de que tomemos el fruto del árbol correcto, ¿verdad? Entonces, y ese es aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tampoco nos puede obligar. Sí, no es de que lo puede hacer, pero no trabaja así, ¿verdad? Porque Dios no quiere obligarnos a nada. Dios nos ha dado la facultad de creer por nuestro propio convencimiento, ¿verdad? Que estemos convencidos que lo que vamos a decidir es lo que nosotros queremos. Dios no decide por nosotros. Aunque Él decidió darnos un Salvador, Él decidió eso, no nosotros, pero la decisión final de aceptarlo o rechazarlo está en nosotros, ¿verdad? Él no nos forza a eso, pero sí el Espíritu Santo trabaja para convencernos de que es la mejor opción para nuestras vidas. Bueno, pues vamos a pasar al número 2, ¿verdad? Ya vimos que lo primero es convencer al mundo de su incredulidad, del pecado, ¿verdad? Número 2 habla de la regeneración. El Espíritu Santo es el que nos regenera. Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice que tiene que nacer de nuevo. Nacer del Espíritu, ¿verdad? Entonces la obra inicial del Espíritu Santo es hacernos nacer en la familia de Dios, ¿verdad? También es lo que hace, ¿verdad? También se le conoce como la regeneración. Regeneración, volver a nacer. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pues Nicodemo pues se empezó a pensar y empezó a decir, bueno, a tratar de entender qué le quería decir Jesús. ¿Cómo que tengo que nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre? Dijo, y volver a nacer. ¿Cómo es eso? No podía entender que Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Hasta que Jesús le dijo, lo que nació de la carne, físicamente, es carne física. Dice. Y lo que nació del Espíritu, ¿verdad? Hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? También es un espíritu nuevo, ¿verdad? Un espíritu nuevo. Nace. Comienza una nueva vida espiritual. En Juan 3, conocemos los pasajes. Del 3 en adelante, Jesús le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo Jesús. Verso 4, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, yo te aseguro de que quien no nazca de agua
y del Espíritu, dice. Del Espíritu está aquí con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. No puede entrar en el reino de Dios. Y luego el verso 6 dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Así que Nicodemo al principio pues no podía entender las palabras de Jesús. ¿Cuál es la cita bíblica, hermano? Perdón. Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Del 3 al 8. Del 3 al 8. Entonces Jesús le está hablando a Nicodemo, que era un hombre estudiado. Él era un maestro del Antiguo Testamento que empezó a sentir ese deseo de querer aprender más. Por eso fue a ver a Jesús. Porque quizás escuchó lo que Jesús decía y quedó intrigado, ¿verdad? Quedó con ese hambre, ese deseo de saber, con ese hambre de saber, de entender más lo que Jesús quería decir. Por eso él fue a verlo de noche, a escondidas, porque él tenía esa inquietud. Y Jesús se la reveló, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Pero al principio no lo entendía. Si regenerar, en la carta del apóstol Pablo a Tito, en capítulo 3, habla de lo mismo, ¿verdad? Pero ahí usa otros términos. Ahí usa, en la versión, esta versión usa regenerar o renovar por el Espíritu. Regenerar o renovar. No sé si ustedes han escuchado que hay unas células que se llaman células madre. Físicamente hablando, hay unas células que hacen, esas células madres producen nuevas células. Precisamente se llaman madres porque generan nuevas células. ¿Verdad? Nuevas células. Entonces a muchas personas que en su cuerpo se le han muerto algunas células, ya su cuerpo ya está muy en decadencia, algunas partes. Entonces sus células ya no se están regenerando, ya no se están reproduciendo. Entonces les tienen que poner células de otra persona, células madre se le llama, ¿verdad? Para que esas células que tienen vida revivan y empiecen a crear nuevas células vivas en ese cuerpo, ¿verdad? Y es nada más lo estoy usando como un ejemplo físico, ¿verdad? Que así como las células madres regeneran algún miembro o algún órgano del cuerpo humano donde las células ya no se están reproduciendo, estas células madres crean nuevas células y esta persona vuelve otra vez a tomar vitalidad, fuerza, ¿verdad? Entonces este ejemplo estamos usando para decir que el Espíritu Santo viene a regenerar. Es como una acción de vida. Por eso el Espíritu, Romanos 8:2 dice que el Espíritu de vida, ¿verdad? Pablo habla del Espíritu de vida, dando a entender que revive lo muerto, revive lo que está ya o ya se murió, ¿verdad? En el sentido de que trae una nueva vida espiritual al ser humano, ¿verdad? Al creyente. Entonces, eso es el nacer de nuevo, ¿verdad? Comenzar una nueva vida. El Espíritu Santo regenera. El Espíritu Santo en nosotros comienza a producir algo nuevo, espiritual, un nuevo deseo, un nuevo querer, una nueva motivación, ¿verdad? En este caso, podríamos preguntar, ¿qué es eso nuevo que comenzó a producir en usted el Espíritu Santo, que antes no tenía? Ese deseo de creer, ¿verdad? El deseo de amar, el deseo de obedecer, el deseo de servirle a Dios. Porque hubo un tiempo que no lo tenía uno, ¿verdad? Pero ¿cómo es que ahora sí lo tiene? ¿Cómo comenzó? ¿Quién lo produjo? ¿Verdad? Entonces, esa es la regeneración. El Espíritu Santo es lo que dijo Jesús que iba a hacer nacer de nuevo a Nicodemo. O sea, le iba a producir una nueva vida. Eso quiere decir nacer de nuevo. Algo que no tenía antes, ¿verdad? Tal vez Nicodemo le gustaba o tenía
gusto por estudiar la Biblia, pero no tenía ese deseo de creer en Dios o de buscar más de Dios o de ser una mejor persona, ¿verdad? Entonces, todo ese deseo, ¿verdad? Eso lo produce el Espíritu Santo. Ese es el espíritu de vida que no vimos la semana pasada, que se encuentra en Romanos capítulo 8. Vamos a leerlo, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 2. Ahí el apóstol Pablo habla de ese espíritu de vida, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Sí, el versículo 8, versículo 1 y 2, dice así, Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Dice que no hay condenación para los que están unidos. En otras palabras, antes de creer, no estábamos unidos a Cristo Jesús. Estábamos separados, ¿verdad? O sea que la fuente de la vida, no estábamos conectados a la fuente de vida. Es como que usted tenga un televisor y no esté enchufado en la electricidad, pues puede estar ahí mucho tiempo y nunca va a prender, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no está unido a la fuente de la electricidad. Estoy hablando para dar un ejemplo. Versículo 2, pues por medio de él, hablando de Cristo, pues por medio de él, del cual estamos unidos, por medio de él, la ley del espíritu de vida, dice. Aquí habla de que el Espíritu Santo es un espíritu que genera vida. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que el pecado el pecado nos lleva a la muerte, nos aleja de Dios. Pero el Espíritu Santo nos acerca a Dios, nos da nueva vida para acercarnos a Dios. Entonces, esa es la regeneración, que el Espíritu Santo se encarga de producir ese deseo, producir ese deseo de creer, ese deseo de tener fe, el amor, la obediencia, todo lo que produce Él, que antes no teníamos, pues ahora gracias a Dios lo tenemos precisamente porque el poder del Espíritu Santo lo genera, ¿verdad? Y, por ejemplo, uno podría preguntar, ¿cómo nació o se inició ese deseo en su mente y en su voluntad? ¿Por qué ahora tiene deseos de buscar a Dios, de estudiar la palabra? ¿Por qué ahora tiene deseos de hacer el bien, de servir a los demás, de amar a los demás? Porque ahora usted tiene el deseo de obedecer a Dios y antes no lo tenía. Antes le daba igual, ¿verdad? No tenía ese deseo. Y pues si no tenía el deseo, pues mucho menos la voluntad, porque la voluntad viene del deseo, ¿verdad? Primero tiene que desear algo, querer hacerlo para después hacerlo. Entonces el Espíritu Santo produce, esa es la obra inicial del Espíritu Santo, que Él nos da una nueva vida espiritual para que nosotros, pero eso viene al conectarnos con Cristo. Cristo nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener es como la fuente, ¿verdad? La fuente de la vida espiritual. ¿Usted alguna vez se había preguntado, cómo es que ahora tengo deseos de ir a la iglesia, tengo deseos de alabar a Dios, ahora tengo deseos de estudiar la palabra, tengo el deseo de ser amoroso, tengo el deseo de ser bondadoso, tengo el deseo de ofrendar, tengo el deseo de cantar, porque antes no lo tenía, ¿verdad? Antes, pero ¿quién lo produjo? ¿Verdad? ¿De dónde vino? Y eso es lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es lo que es la obra inicial. Nos comienza esa nueva vida en espiritual con Cristo Jesús. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a pasar a las que sigue. El Espíritu Santo hace en nosotros algo, una obra inicial, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez usted
tuvo el deseo de comprar una casa, por decirlo, de ir a vivir a un lugar, a una casa, ¿verdad? Tal vez usted antes vivía con sus papás o no sé, ¿verdad? Pero llegó el momento que usted tomó la decisión de buscar un lugar propio, una casa propia, para que usted viva. Entonces aquí vamos a ver que el Espíritu Santo nos escogió para ser templo de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver en 1 Corintios 3, en la obra inicial, que Él nos escoge. Desde luego, cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos convenció de que Cristo era la mejor opción para nuestra vida. Y lo aceptamos y lo recibimos. Y a partir de ahí el Espíritu Santo nos escoge para que Él viva en nosotros. 1 Corintios 3, 16. 1 Corintios 3, 16 al 20. Bueno, vamos a ver. Vamos a leer el 16 y 17. 1 Corintios 3, 16 al 17. Y hace una pregunta el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo hace una pregunta porque en la iglesia de Corinto habían varios problemas, pero uno de los problemas que ellos estaban teniendo es de que ellos se identificaban dicen que unos preferían que fuera líder de la iglesia Pablo, otros Apolos, otros Pedro, en fin. Entonces Pablo les dice, no, Cristo no está dividido. Todos y cada uno de nosotros somos templo, no de Pablo, no de Pedro, somos templo del Señor, de Cristo, ¿verdad? Del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Por eso el apóstol le dice en el verso 16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Los templos eran los lugares donde los paganos siempre tenían ídolos, dioses en los cuales creían y las personas escogían o hacían un templo para que su dioses viviera ahí, ¿verdad? Así que era la costumbre pagana. Pero aquí Pablo está diciendo que es algo al revés, ¿verdad? Aquí no no son los seres humanos que escogen un ídolo para hacerle un templo, sino que es Dios, es el Espíritu Santo que nos escoge a nosotros para que nosotros seamos su templo. Entonces es una decisión que Él tomó, no es una decisión que nosotros tomamos de decirle al Espíritu Santo, quiero que tú vengas a vivir en mí, ¿verdad? No, es una decisión que Él tomó. Claro que y es un privilegio, ¿verdad? Que nos da. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios? Que el Espíritu de Dios habita o vive en ustedes. Versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, aquí está hablando del cuerpo de creyentes, ¿verdad? Si alguno de ustedes destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, ¿verdad? Porque el templo de Dios es sagrado, o sea que es el cuerpo de creyentes, cada uno de nosotros. Y ustedes, dice, son ese templo. Entonces, en otras palabras, los hermanos de Corinto se estaban peleando entre ellos y no se estaban dando cuenta de que cada uno de ellos era el templo del Espíritu Santo y ellos se querían destruir unos a otros, ¿verdad? Por distintos problemas que ellos tenían, pero no tenían la capacidad de darse cuenta de eso. Y el apóstol Pablo se los hace ver, ¿verdad? Así que, ¿desde cuándo? Entonces la pregunta sería, ¿desde cuándo Jesús ha venido a vivir en el cuerpo suyo? ¿Cuándo empezó Jesús a vivir? ¿Cuándo Jesús mandó al Espíritu Santo para que usted fuera templo del Espíritu Santo? Porque antes no era, pero hubo un antes y un después, ¿verdad? Entonces es bien importante entender de que ahora somos el templo.
es una obra inicial, ¿verdad? Hubo un día en que el Espíritu Santo, Cristo decidió y el Espíritu Santo venir a vivir con nosotros. Así que esa es una de las obras iniciales, ¿verdad? Desde luego que el Espíritu Santo espera y desea seguir viviendo en nosotros y con nosotros. Ese sería el ideal, ¿verdad? Lo ideal. Desde luego que hay cristianos, ¿verdad? Que a veces empiezan a creer y luego se alejan, dejan de creer. Entonces el Espíritu Santo a veces lo terminan haciéndole que se contriste, que se vaya, ¿verdad? Porque no le dejan vivir ahí con él, en el creyente. Entonces, ¿desde cuándo Jesús ha venido a vivir en el cuerpo suyo? Sí, él decidió venir a través del Espíritu Santo a vivir en nosotros, ¿verdad? Porque hubo un tiempo en que antes él no vivía. Qué privilegio tenemos los creyentes en Cristo de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y vamos a regresar a Juan 14:23. Juan 14:23. Ahí habla de un versículo bien, bien bonito. Y ahí habla de qué es por qué el Espíritu Santo decide venir a vivir en nosotros. ¿Qué es lo que lo motiva? Tal vez usted cuando iba a comprar una casa, usted se fijó en ciertas características de esa casa, ¿verdad? Y dijo, pues sí, me gusta la sala, me gusta la cocina, o me gusta el patio, me gusta, etcétera. Puede ser algo que le llamó la atención y usted quiso ir a vivir esa casa. O tal vez tuvo que ir porque no tenía otra opción, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, aquí dice la Biblia de que Él viene a vivir en nosotros porque nosotros tomamos una decisión. Mire qué dice acá. Juan 14:23. Jesús les contestó Jesús. El que me ama, acuérdense que amar es una decisión. Amar es una decisión que tomamos. Usted decidió amar a su esposo, a su esposa, una decisión que tomó. O sea, no es así algo que lo hizo como que estaba inconsciente o que estaba, ¿cómo se dice? Drogado, borracho, no estaba en su juicio, ¿no? No, cuando uno decide, cuando uno se casa, ¿verdad? Es una decisión que toma conscientemente, ¿verdad? Y por eso le pregunta el pastor o el juez, ¿promete usted amar a su esposo, a su esposa? Y es una decisión que está tomando. No es así nada más, así que lo está haciendo sin pensarlo, sin razonarlo, ¿verdad? Entonces, el amar es una decisión. Dios decidió amarnos enviando a su Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros. Cuando nosotros el Espíritu Santo nos hace ver el amor de Dios y nosotros aceptamos, también tomamos la decisión, dice Jesús, el que me ama, o sea, el que toma la decisión de amarme, obedecerá mi palabra. O sea, estará dispuesto en esa decisión a ser obediente, ¿verdad?, a mi palabra. Y luego dice, en base a esa decisión, mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. O sea que la persona que no decide amar a Dios, ni decide obedecerle, o sea, se rehúsa, pues el Espíritu Santo, aunque quiera, no va a ir ahí porque no se le está dando su lugar, no se le está respetando su señorío, ¿verdad? Su grandeza. Entonces es una decisión que tomamos los creyentes, ¿verdad? Y cuando la tomamos, pues ahí dice Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra, toma esa decisión y dice, y mi Padre lo amará, será correspondido en ese amor y haremos nuestra vivienda, o sea, seremos el templo, la casa, la morada del Espíritu Santo. Entonces, podemos hacer la pregunta, ¿en quiénes viene a vivir el Espíritu Santo? Pues aquí la Biblia lo dice, el que lo ama y obedece
y decide obedecer la palabra, ¿verdad? Bueno, ya vimos tres obras iniciales del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay muchos pasajes, ¿verdad? Pero por el tiempo de la clase que no nos podemos extender tanto. Vamos a ver la que sigue. El Espíritu Santo dice que viene a sellarnos o a marcarnos. Es una marca, es un sello, ¿verdad? Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Es cuando Pablo dice que cuando creemos. Y ahí precisamente explica Pablo y da qué es lo que sucede antes de ser sellados. Dice aquí Efesios 1:13, perdón, Efesios 1:13. Pablo le está escribiendo a los Efesios y le está diciendo de que que debemos alabar a Dios por esa bendición tan grande que tenemos de ahora de ser sus hijos, que al creer en Jesucristo hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y luego dice el verso 13, en él, o sea que también en Cristo, en él ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, fíjese, el Espíritu Santo nos convenció de que era verdad, ¿verdad? Y lo creímos. Dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, y luego explica cuál es ese mensaje, el evangelio que les trajo la salvación. El mensaje de la salvación en Cristo es una verdad de Dios. Y luego dice, y lo creyeron. O sea, a partir de que nosotros creemos en ese evangelio, en ese plan de salvación de Dios, dice, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. O sea que viene un sello, en este caso, los sellos se usaban para identificar. En una parte era para identificar, eran como identidad, y otra parte como que eran propiedad, ¿verdad? También significaban las dos cosas. Identificaba algo como propiedad de alguien, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Siempre se usa este ejemplo, ¿verdad? La gente de campo marca su ganado, ¿verdad? Porque a veces el ganado anda suelto, ¿verdad? En el campo, y puede ser que se confunda con otras toros, otras vacas o qué sé yo. Entonces, para poder identificar quién es el dueño, pues tiene una marca, ¿verdad? Tiene una marca el animal, lo marcan, lo sellan. Entonces, sí, dice aquí que nosotros hemos sido sellados, marcados con el Espíritu Santo. O sea que tenemos un distintivo que nos identifica, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Entonces, aquí Pablo está diciendo de que nosotros, antes de escuchar el Evangelio, no estábamos marcados, no estábamos sellados. Después de escuchar el Evangelio y creer, dice que fuimos sellados, fuimos marcados como propiedad de Dios. Ahora le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Siempre le hemos pertenecido, ¿verdad? Pero ahora voluntariamente nos hemos hecho, lo hemos aceptado como nuestro Señor, como nuestro dueño. Entonces hay una diferencia ahí. Entonces el asunto es que ahora, a través del Evangelio y el convencimiento del Espíritu Santo, al recibir el Evangelio y creerlo, dice que el Espíritu Santo es puesto en nosotros como una marca, como un sello. Desde luego que no es un sello visible en la carne, ¿verdad? En nuestro cuerpo, como un tatuaje o algo así, no. Es algo en nuestro espíritu de adentro. Es el espíritu, que nuestro espíritu está sellado, no en nuestra carne, ¿verdad? En nuestro espíritu, nuestra mente ya tiene una identidad, ¿verdad? Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, el apóstol Juan dice, mirad cuán amor tan grande nos ha dado el Padre, dice, que seamos llamados hijos de Dios, dice. Entonces, esa es la identidad que ahora tenemos, ¿verdad? Estamos marcados como hijos de Dios.
Entonces, algo bien importante. Algo que antes no teníamos, pero que ahora, gracias a Dios, la tenemos al creer, ¿verdad? Y en el versículo 14 dice, o sea que este Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. O sea que este sello nos tiene marcado que pertenecemos a Dios, tenemos una herencia por recibir, ¿verdad? Y ya estamos identificados como uno de los herederos, ¿verdad? Herederos del reino de Dios. Y eso es algo que inicia cuando nosotros venimos a creer, ¿verdad? Cuando venimos a creer sinceramente. Bueno, vamos a ver entonces uno más para terminar la clase. Habla de la unción. Y este es un tema bastante importante porque muchos al hablar de la unción no respetan el contexto de la carta de Juan. Este pasaje está en la primera carta de Juan. Y uno tiene que leer el contexto para poder entender de qué se refiere esta unción. La unción, ¿verdad? Vamos a leer el versículo primero de Juan 2. Primera carta de Juan 2. Y este versículo nos ayuda mucho a entender. En otras palabras, que algo que el Espíritu Santo inicia en nosotros, pues precisamente como estudiamos al principio, nos convence de nuestro estado de pecaminosidad y nos convence de que necesitamos creer en ese Salvador que fue enviado para nosotros. Y luego dice el verso 20, primera de Juan 2:20. Pero antes de leer el versículo, hermanos, Juan en esta carta está hablando de que algunos cristianos de su época, de la época de Juan, imagínense, desde el primer siglo, estaban negando, primero habían creído en el evangelio y luego como que empezaron a negar que Jesús fuera tanto Dios como hombre. Entonces empezaron a negar que Jesús fuera Dios. Decían, no, Jesús es solo hombre. Entonces, si es solo hombre, no puede ser salvador. Es el punto, ¿verdad? Si es solo hombre, no puede salvar a nadie. Tiene que ser Dios y hombre para que pueda salvar a la humanidad. Tenga esa capacidad de hacerlo. Entonces, Juan, esta carta está tratando de explicarle a los creyentes que recibieron esta carta de que es una bendición del Espíritu Santo que nosotros podamos entender que Jesús es tanto Dios como hombre. Y esa es la revelación que nada más uno lo puede entender por el Espíritu Santo, porque es una revelación que hasta el día de hoy mucha gente no lo acepta, no lo cree. Escuchando a unos filósofos judíos aquí en la YouTube en estos días, ¿verdad? Ellos dicen, no, Dios no puede hacerse hombre, dice. Y ellos son muy religiosos judíos. Dios no puede hacerse hombre, dice. Dios no puede pagar por el pecado del hombre. Y empiezan a buscar argumentos, ¿verdad? Entonces dice, Jesús fue un falso Mesías, ¿verdad? Porque él se hizo pasar por Dios. Y eso es una blasfemia, empiezan ahí. Pero para poder entender eso, ¿no? El apóstol Pablo dice allá en Corintios que eso nada se puede entender cuando el Espíritu Santo te lo revela. Una persona sola no lo puede entender si el Espíritu Santo no se lo hace entender, ¿verdad? O no le revela eso. Entonces Juan está hablando de ese mismo tema, de la divinidad de Jesús y su humanidad, que es tanto Dios como hombre. Por eso cuando llega el versículo 20 dice, todos ustedes, o sea, los cristianos que estaban recibiendo la carta, en cambio, han recibido unción del Santo. Cuando dice unción del Santo, está hablando del Espíritu Santo. De manera que conocen la verdad. En otras palabras, si nosotros recordamos, Jesús dijo a sus discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y el Espíritu Santo los guiará a toda verdad.
Entonces, aquí Juan nada más está repitiendo lo que Jesús dijo. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo, de manera que conocen la verdad. ¿Y de qué verdad está hablando? De que Jesús es tanto Dios como hombre, que es Dios que se hizo hombre. Porque si uno lee el capítulo 1 y el capítulo 2, de eso está hablando. Y luego del verso 21 dice, no les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Dice, ahorita vamos a ver de qué el tema que está hablando. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús, dice, es el Cristo, es el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. Y el que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, o sea, desde que escucharon el Evangelio la primera vez, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Esta palabra unción, hermanos, algunas personas que no leen el contexto piensan de que la unción es el Espíritu Santo que viene y que tú puedes leer la Biblia y que no necesitas que nadie te la enseñe, que tú solo la puedes entender todo, porque el Espíritu Santo te va a revelar todo. Y si el Espíritu revela, ¿verdad? Revela todo, pero, por ejemplo, podemos verlo claramente cuando Felipe, uno de los discípulos de Jesús, dice que estaba caminando el camino a Gaza, dice, y pasó allí un etíope que venía leyendo el rollo del profeta Isaías. Y esta persona le preguntó a Felipe, oye, este hombre del que habla en este capítulo, el hombre que fue llevado al matadero y no abrió su boca, ¿de quién habla? Dice el profeta, ¿de él o de alguien más? Entonces Felipe dice que le explicó que hablaba de Jesús y que ya se había cumplido eso porque él como cordero fue llevado a la cruz. Entonces dice que él entendió eso y se bautizó, este eunuco. Entonces, el asunto es que la unción quiere decir saber quién es Jesús, ¿verdad? Esa es la unción o la revelación que el Espíritu Santo hace. Y las personas que han recibido esa unción es lo que han recibido la revelación de que quién es Jesús. Es el tema de esta carta. Pero como le digo, tristemente muchas personas no leen de qué está hablando la carta y piensan, porque hay un versículo que dice que el que tiene la unción, dice el versículo 27, en cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Dice, esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal y como él les enseñó. Aquí, aquí está hablando de que cuando sacan este versículo del contexto, están diciendo de que, si tú abres la Biblia, tú puedes entender, si tienes el Espíritu Santo vas a entender todo. No necesita que ningún pastor te enseñe, ningún maestro te enseñe. Están mal entendiendo el versículo. Entonces, todos necesitamos, por eso Jesús dejó a los apóstoles, para que ellos le enseñaran a la gente. Y luego Jesús, el apóstol Pablo dice que Dios ha constituido pastores y maestros para que le enseñen a la gente nueva, ¿verdad? Entonces todo eso, hermanos, cuando se saca de contexto y no se entiende, pues se usa de una manera equivocada. Pero el cristiano, lo primero que recibe es la unción, o sea, la revelación de que quién es Jesucristo. Precisamente esa es lo primero que sabemos, de que Él es el Salvador, el que Dios eligió para que sea nuestro Salvador, y que Él es Dios, que se hizo hombre, y es la única manera que podemos ser salvos. Es cuando dice Pedro, en ninguno otro hay salvación, sino en el nombre de Jesucristo, ¿verdad?
Así que no, y esa palabra unción quiere decir revelación de quién es Jesús, ¿verdad? Y gracias a Dios es lo primerito que lo que el cristiano aprende, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Que es su Salvador, ¿verdad? Y que debe de confiar en Él porque Él vino por amor a nosotros. Bueno, esas son las obras iniciales del Espíritu Santo, ¿verdad? Que hemos visto hoy. La próxima semana vamos a estudiar la obra constante. ¿Qué es lo que constantemente está haciendo en nosotros? Cuando iniciamos nos inicia convenciendo del pecado, luego nos inicia regenerando, trayendo ese nuevo deseo de agradar a Dios, de obedecer a Dios, que nos hace tomamos la decisión de amarle y de obedecerle. Eso lo produce el Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida. Luego vimos que nos elige para hacer su casa, templo de Dios, nos sella como sus hijos, nos marca como sus hijos, su propiedad, su familia, ¿verdad? Y también nos da la unción, el conocimiento. ¿Quién es nuestro Salvador? Tristemente, ¿verdad? Yo se lo menciono, ¿verdad? Pero tristemente los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, que simplemente fue un hombre, que fue muy bueno y todo eso, pero que no, ellos no pueden entender esa doctrina de la Trinidad. O sea, la oyen, pero no la aceptan, ¿verdad? Y entonces, al no aceptar eso, niegan la divinidad de Jesús y lo consideran simplemente como un hombre, ¿verdad? Y algunos dicen, pues no era un hombre, era un ángel que se hizo hombre, ¿verdad? Y ahí empiezan a echar a perder la cosa todavía peor, ¿verdad? Pero el asunto es tan sencillo que cuando el Espíritu Santo te lo enseña y lo entiendes, pues lo debes aceptar como la verdad de la palabra de Dios. Y ahí no hay problema. Bueno, esas cosas que vimos hoy, pues gracias a Dios, nosotros ya la tenemos. Todo esto que vimos hoy ya es una realidad de nosotros. Así que es bien importante, ¿verdad? Es bien importante esta obra inicial que el Espíritu Santo ha hecho. Así que si a usted le preguntan si Jesús es un hombre, pues sí es un hombre, ¿verdad? Pero si le preguntan si es Dios, también es Dios. Ahí que, ¿cómo es posible? Bueno, eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios se pudo haber hecho hombre, ¿verdad? Y no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Así que, y lo creemos, ¿verdad? Lo creemos porque lo hizo por amor a nosotros y volverá, ¿verdad? Y volverá y tendremos con él esa promesa que nos ha dado de la vida eterna. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy y espero de que se haya podido comprender esa obra inicial y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto voy a parar la grabación y después podemos hacer comentarios y preguntas. Bendiciones.